navideño hoy, ¿verdad? Pero bueno, no siento la necesidad de hacerlo porque ya las ranitas han predicado el mensaje de Navidad en sus cantos, ¿no es cierto? Entonces quiero invitarles a ustedes hoy a regresar con nosotros al estudio que estamos haciendo, un estudio tan provechoso, yo creo. En la primera epístola de Pedro, hoy estamos todavía, la segunda parte, en el pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Esta es la segunda parte, va a haber una tercera. Decidimos cuando entramos en Pedro, solamente Pedro tiene 5 capítulos, pero decidimos que no nos íbamos a apurar, sino que queríamos exprimir a Pedro bien para aprender todo lo posible del mensaje que Dios nos da a través del apóstol Pedro. Por eso estamos más lentos. Yo creo que esta es 31 sermones que tenemos en Primera de Pedro y yo creo que vamos a terminar con cerca de 50. Pero bueno, no es tiempo perdido, mis amados hermanos, no es tiempo perdido que machaquemos bien la palabra de Dios para que así nos haga más impacto. Les ruego que se pongan de pie una vez que usted encuentre este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Y el hermano Alonso va a tener la bondad de ayudarnos con la lectura en esta mañana. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en el segundo mensaje de la primera carta de Pedro, capítulo 4, comenzando en el verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Alonso. Oremos, mis amados hermanos. Padre, nuestro corazón está lleno de alegría, viendo, Señor, cómo tú has bendecido esta iglesia. Te damos gracias en esta mañana por cada miembro que compone esta congregación. Señor, una gratitud especial sentimos por las damas que tú has traído a esta iglesia y te damos gracias que todas ellas te aman y quieren servirte y, Señor, son un poderoso movimiento en esta iglesia de damas y te pedimos que ellas sigan así, creciendo en gracia y en el conocimiento tuyo y también en tu servicio. Te damos gracias por los niños, los jóvenes, los ancianos también. Y Padre, te pedimos hoy que hables a nuestros corazones a través de este pasaje, que nos enseñas tantas cosas buenas. Señor, nos entregamos a ti, oramos por nuestros enfermos para que cada uno de ellos reciba de ti, según tu voluntad, un toque de salud. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Buenos, ya vimos la semana pasada en nuestro primer estudio que Pedro no se equivocó cuando nos enseñó primero a morir como cristianos y luego nos enseña cómo vivir. Se me olvidó mencionar que tenemos aquí el papá de Brianita, el hermano Milton. Caramba, cómo se me pudo haber olvidado. Pero Milton, eres bienvenido siempre en esta iglesia, hermano. Amén. Yo creo que él no vino a escucharme a mí, sino a Brianita. Pero bueno, tenemos que
tenemos que excusarlo porque sabemos ese sentimiento. Amén. Yes, no estamos bravos, Milton, en absoluto. Bueno, lo que tenemos que hacer es dejar que Brianna toque piano todos los días, ¿no es cierto? Y así Milton viene. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, ¿se acuerdan? Ya estudiamos los primeros 2 versículos en este pasaje. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en carne terminó con el pecado. Y entonces nos sorprendimos la semana pasada cuando vimos que Pedro nos enseña primero cómo morir y luego nos habla acerca de cómo debemos vivir, cómo morir, y después nos enseña cómo vivir. Lo que Pedro está diciendo aquí en los primeros 2 versículos es que el cristiano auténtico debe vivir armado del mismo pensamiento, de la misma actitud, de la misma disposición que tuvo Cristo cuando Él enfrentó la muerte. O sea, en otras palabras, esto lo vimos la semana pasada, tenemos que estar listos todo el tiempo para morir injustamente si es que nos toca morir en manos de nuestros adversarios, de nuestros enemigos. Debemos estar siempre, todos los días, listos para morir injustamente por la causa de Cristo o listos para morir de cualquier otra forma, sea por una enfermedad o por la vejez. Siempre listos para morir, sabiendo que nos espera una mejor vida. Nos espera el reino celestial, nos espera la presencia de Cristo. Así que, mis amados hermanos, no tengan miedo. La muerte no es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Lo opuesto es verdad. La muerte es lo mejor que nos pudiera pasar. Ahora, por favor, si usted está triste, no se vaya a suicidar esta tarde, porque no estamos enseñando eso. Eso no sería conforme a la voluntad de Dios. Pero es una realidad. Bueno, ahora Pedro nos enseña cómo vivir. Y la forma que debemos de vivir, ahora que somos hijos de Dios, nacidos de Dios, engendrados por Dios, no es conforme a las concupiscencias de los hombres, sino según la voluntad de Dios. Es innegable que la Biblia demanda, Dios demanda de nosotros un cambio de vida cuando venimos a Cristo. Nadie se queda igual, nadie se queda igual. Dios nos deja en este mundo precisamente porque Él quiere comenzar a perfeccionarnos desde ya. Dios quiere ayudarnos en este proceso de santificación que Él mismo comenzó en nosotros. Entonces, vemos que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la versión Dios habla hoy, que ayuda a los jóvenes a comprender mejor el texto, para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Fíjate, Pedro llama concupiscencia a esos deseos. Concupiscencia significa un anhelo apasionado y en este contexto sugiere malos deseos. No todos los deseos humanos son malos, pero debemos entender que aquí Pedro se está refiriendo a malos deseos, a la pasión por malos deseos. Concupiscencia, esos deseos humanos, son deseos sobre cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios para una persona que profesa ser un cristiano auténtico. No podemos vivir
conforme a la concupiscencia de los hombres, sino según la voluntad de Dios. La semana pasada también estudiamos un poquito acerca de lo que el pecado es. Para que no haya duda, el pecado es una infracción de la ley de Dios. Simplemente Dios dice, haz esto y no lo hacemos. O más veces yo creo Dios dice, no hagas esto y lo hacemos. Eso es pecado. También vimos una definición más amplia de lo que el pecado es cuando la Biblia nos dice que todo lo que no proviene de fe, fíjate, es pecado. Todo lo que no proviene de nuestra fe, de nuestra creencia en Dios, de nuestra confianza en Dios, de nuestra dependencia de Dios, probablemente va a ser un pecado. O lo es un pecado. Ahora, esta semana añadimos otra cosa más. Ya que estamos progresando en el estudio, tuviéramos que decir, para definir lo que el pecado es, que no obedecer la voluntad de Dios es un pecado también. Claro que sí, digan amén. Yes. Ahora, no es un secreto o algo extraño que Dios demanda que sus hijos vivan diferente. Digan amén. Y ahora busquen conmigo en Primera de Pedro. Fíjate, este pasaje no lo tengo en una placa, pero bueno, ustedes tienen su Biblia en su mano, deben tenerla abierta a Primera de Pedro. Porque ya esto es algo que el mismo apóstol Pedro ya nos viene hablando en 2 capítulos de su epístola, la primera. Fíjense lo que dice aquí Pedro, en Primera de Pedro, versículo 14, pero capítulo 1, versículo 14, pero yo voy a empezar leyendo desde el versículo 13, que dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora fíjese, el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No puede haber equivocación, mis amados hermanos. Dios no nos salvó solamente porque quiere llevarnos al cielo, no. Dios quiere que nosotros experimentemos su santidad. Y eso puede comenzar aquí mismo en la tierra. Ahora, Barna Research, una compañía cristiana que hace estudios aquí en los Estados Unidos principalmente y en otros países del mundo, Barna Research hizo una encuesta una vez para averiguar la diferencia entre los cristianos y los no cristianos. Y encontraron que la única diferencia era que los cristianos van a la iglesia el domingo y los no cristianos no van a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué mal estamos! Si esa es la única diferencia que se puede ver en un hijo de Dios, que los cristianos van a la iglesia y los no cristianos no van a la iglesia. ¡Qué triste! ¡Qué triste la condición de la iglesia de Jesucristo en el mundo! Por eso ya no se puede decir que los cristianos son, bueno, la mayoría, no son la luz del mundo, no, son oscuridad y de esa forma viven. Tú sabes, nosotros nos parecemos más y más a los incrédulos. Nos vestimos igual, nos ponemos los mismos zapatos, Marlene. Tú sabes. Vamos a los mismos lugares, vemos las mismas películas, vemos las mismas novelas. Digan amén. No deben ver novelas, pero bueno, ya yo estoy cansado de avisarles que eso no sirve. Pero bueno, yo sé que eso es lo único que hay. Eso es lo que me dicen. Pero bueno, hacemos las mismas cosas. A veces hasta vamos a las mismas fiestas. Nos comportamos igual. Mis amados, qué triste. La sal
ha perdido su sabor. Ese es el problema. Porque tú sabes lo que pasa. El mismo Señor Jesucristo dijo que cuando la sal pierde su sabor, es tirada a tierra y es hollada por los hombres. Los cristianos estamos siendo pisoteados. Nos están caminando por encima y lo único que nosotros hacemos es quejarnos. Pero no nos queremos arrepentir de nuestras malas obras, nuestro mal comportamiento. Los hombres no están hollando debajo de sus pies. ¿Sabe? Ya casi en este mundo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, no quieren que nosotros nos saludemos diciendo Merry Christmas. No, Merry Christmas. No. They don't want Christmas. They don't want us to say Christmas. ¿Tú sabes por qué no? Porque si tú notas esa palabra, comienza con Cristo. Entonces, mis amados hermanos, por eso el mundo nos está caminando por encima. Sin embargo, el mensaje que los cristianos sí les gusta escuchar hoy es que tú eres un hijo del rey, Dios te quiere bendecir, Dios quiere sanarte cada vez que tienes hasta un catarrito, Dios quiere que tú seas rico, próspero, Dios quiere que tú seas lo mejor que tú puedas llegar a ser. Y lo único que tú necesitas para que Dios te dé todos tus deseos es, escuchen esto, activar el poder de Dios con tu fe. Por ahí anda un predicador de eso en la televisión que dice que Dios no puede hacer nada hasta que tú hagas algo. Eso es una locura, una blasfemia. Decir que Dios es impotente y que nosotros tenemos que activar el poder de Dios. Bueno, pero así está pensando los cristianos en el mundo actual. Porque la realidad es que no se les enseña lo que Dios realmente demanda de ellos. Que no es solamente una fe enloquecida como muchos la entienden hoy en día. No se les dice que Dios tienes que obedecer a Dios. No se dice que tienes que someterte al señorío de Cristo. Entonces, por eso que tenemos cristianos en el mundo haciendo lo que les da la gana, no honrando a Dios y no viviendo de acuerdo a su voluntad. El apóstol Pablo motivó a Timoteo diciéndole, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Yo no me explico cómo podemos llegar a concluir que lo que yo hago como cristiano no importa, porque ya yo soy salvo, voy a ir al cielo, ya el pastor Pereda me bautizó y ya yo estoy listo para llegar al cielo. No. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, le dice Pablo a su hijo en la fe Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles, jóvenes. Yes, las pasiones por cosas que no están de acuerdo a la buena voluntad de Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, mis amados hermanos, fíjense, la vida cristiana fuera como una misión imposible. La vida cristiana fuera como una misión imposible. La vida cristiana fuera la cosa más difícil, más tediosa, si nosotros tuviéramos que hacerlo todo. ¿Me siguen el pensamiento? A mí, si Dios nos salvara y nos dijera, bueno,
Ya eres salvo, vas a ir al cielo. Ahora, de aquí para allá, es tu responsabilidad. Mira a ver lo que tú haces. Ten cuidado. La vida cristiana fuera una misión imposible. Pero la verdad es que ya Dios hizo todo lo que íbamos a necesitar para que pudiéramos vivir de acuerdo a su voluntad. Ya lo hizo todo. Ahora, fíjense lo que Dios ya hizo. Primero se los voy a enumerar. Y yo creo que sería bueno anotar estos versículos. Ustedes lo han visto antes. Estoy repitiendo ya algo que ya hemos estudiado en varias ocasiones en esta iglesia. Sería bueno, si te interesa, que anotaras las cosas que ya Dios hizo para garantizar nuestra obediencia, para ayudar que nosotros pudiéramos hacer su voluntad. Están aquí enumeradas y después las vamos a examinar cada una. Fíjate, Dios nos salvó y nos dio una vida nueva. Segundo, Dios nos libró del poder del pecado. ¿Qué cosa más buena? Ya no somos esclavos del pecado. Uniéndonos a la muerte y resurrección de Cristo, Dios logró eso. Librarnos de las cadenas de la esclavitud del pecado. Número 3, Dios nos dio una nueva naturaleza divina. Es un cambio inmenso. La persona que acepta a Cristo muere con Él y resucita con Él, pero la persona que resucita es diferente a la persona que murió con Cristo. Ya no somos iguales. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios nos dio una naturaleza divina. Número 4. Hizo que su simiente permaneciese en nosotros. Interesante. Esa simiente nos ayuda a no pecar, a vivir en santidad. Quinto, nos dio el Espíritu de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa más grande! Que nos motiva todo el camino. No todo depende de nosotros. Nos disciplina cuando desobedecemos y eso es algo bueno. Y también nos castiga cuando necesitamos ser castigados. Pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? La Biblia enseña que el cristiano vive la vida cristiana por fe. Eso significa que primero tenemos que creer en todo lo que Dios hizo y entonces en base a eso nosotros participamos en lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahora, claro que Dios no lo hace todo. Por favor, no se vayan de aquí con esa idea. Dios no lo hace todo. Nosotros tenemos participación en esta buena obra que Dios ha comenzado en nosotros. Ahora, fíjense, nos salvó y nos dio una vida nueva. Noten que todo comienza con Dios y no con nosotros. No se vaya a equivocar aquí, porque entonces tu vida cristiana va a estar desde el principio distorsionada. Fíjense, nosotros no aceptamos a Cristo para que Dios nos dé vida. Please, no te equivoques. ¿Entendieron? Dios no nos da vida cuando nosotros aceptamos a Cristo, sino que la razón por la cual aceptamos a Cristo, porque ya Dios despertó a ese muerto que estaba muerto para con Dios. Dios nos despertó. Fíjate lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una pregunta sencilla, casi necia. ¿Alguna vez tú has visto a un muerto hacer algo? ¿Verdad que no?
I mean, un muerto no puede hacer nada. Bueno, en esa condición, cuando nosotros estábamos muertos, incapaces de responder a ningún estímulo de Dios, ningún estímulo, nada, no podíamos responder porque estábamos muertos para con Dios. En esa condición, God stepped in y nos dio vida, nos despertó para que entonces nosotros pudiéramos abrazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué cosa más grande. Te digo, no pongas, esta vez, no pongas el burro delante de la carreta, sino que deja que Dios ale esa carreta. No te pongas tú delante, burro. Eso era lo que yo estaba diciendo, por si acaso estaban medio dormidos y no me oyeron. No pongas al burro delante de la carreta. Tú no aceptaste a Cristo para que Dios te diera vida. Él te dio vida y por eso pudiste aceptar a Cristo. Si fallas aquí, vas a estar así, mira, creciendo, jorobado, distorsionado y pensando que todo lo hago yo. Yo tengo que hacer algo para que Dios haga algo en mi vida. Yo tengo que hacer algo para que Dios me bendiga. Yo tengo que hacer algo para activar el poder de Dios. Fácilmente vas a creer en ese mensaje. Yo hago algo y Dios responde. No, Dios no responde. No. Dios no es un Dios impotente que está allá arriba con las manos cruzadas esperando que alguien crea en Cristo. Sino que cuando Él quiso que nosotros creyéramos en Cristo, Él produjo en nosotros esa vida, esa decisión, y nos trajo a Cristo. De otro modo, ni tú ni yo jamás hubiéramos venido. Digan amén. Ok, let's get it straight. Todo comienza con Dios. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Noten que aquí en 2 ocasiones el apóstol Pablo se refiere a otro tiempo. Antes de que Dios nos diera vida. Antes, en otro tiempo, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, nosotros vivíamos igual que los demás, hijos de ira. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ahí está la concupiscencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero noten de nuevo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. He did it. Él comenzó esta buena obra en nosotros. No la comenzamos nosotros, mis amados. No te equivoques. Luego nos libró del poder del pecado, uniéndonos a la muerte y resurrección de Cristo. Dicho sea de paso, esta es la verdad más ignorada por los cristianos. Ignorada. Cuán fácilmente es ignorar esta poderosa verdad que nos habla de nuestra muerte juntamente con Cristo, nuestra resurrección juntamente con Cristo. Tú sabes la forma de ignorar todo esto y diluir esto y hacerlo casi impotente para cambiar tu vida. Es que alguien te diga, como me dijeron a mí, no, tú moriste en Cristo posicionalmente, no realmente, sino que fue nada más que posicionalmente. Si tú crees eso, yo tengo una pregunta para ti
¿Qué significa? ¿Qué impacto va a tener en mi vida? Cuando tú me dices que yo morí con Cristo posicionalmente, yo te voy a decir qué impacto va a tener. El mismo impacto que tuvo en mi vida por los 25 años que yo estaba creyendo que yo había muerto con Cristo posicionalmente. ¿Tú sabes cuál va a ser el impacto? Zero. Ninguno. Shields. Nada. Nada. Hasta que no creemos que realmente Dios causó que nosotros muriéramos con Él. Oye, no me preguntas a mí cómo Dios hace eso. No. ¿Qué rayos sé yo? Yo lo único que sé es que Dios lo sabe hacer. Y cuando creemos por la fe lo que Pablo nos está diciendo aquí, eso tiene un impacto sin igual. Porque mira lo que dice, que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, de eso nada, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjate, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Dice Pablo. Es más, mira cuántas veces el apóstol Pablo no dice ese verbo de diferentes formas. Mira, yo tuve que poner este texto en 3 placas, por eso lo adelanté, fíjate. Sabiendo, y primero dice, ustedes no saben. Pablo está asombrado con cualquier cristiano que todavía no sabe, no ha entendido, no comprende que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Por favor, le ruego, no vaya a pensar que el apóstol Pablo está hablando aquí del bautismo en agua. No podemos ser tan torpes en pensar que un bautismo en agua va a producir este cambio en nosotros. No. La Biblia habla de 2 bautismos. Si tú solamente has oído de uno, yo te tengo lástima. Te tengo lástima. Si tú solo has oído del bautismo en agua y tú piensas que ese bautismo te hizo cristiano, te salvó, yo te tengo lástima. Porque no es el bautismo en agua a lo que Pablo se está refiriendo aquí, sino al otro bautismo, el bautismo en el Espíritu. Ese sí puede producir este cambio. Fuimos bautizados, eso significa que fuimos colocados junto con Cristo en su muerte. Porque somos sepultados también juntamente con Él para muerte por el bautismo, de nuevo, el bautismo en el Espíritu, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, escuche bien, en vida nueva. Eso es lo que este bautismo produce. Produce la muerte nuestra junto con Cristo, nuestra sepultura y nuestra resurrección con Él para andar en una vida nueva, en una vida diferente, en una vida tan diferente que no es solo que nosotros vamos a la iglesia y la gente conversa, no. No. Esto es un impacto tremendo. Pero vuelvo y repito, tienes que creerlo. Si no, no funciona. Sería como ignorarlo o no saberlo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se dan cuenta ahora? Que no todo depende de nosotros. No, nosotros no lo hacemos y yo trato de vivir una vida santa. No. Oye, no podemos ignorar lo que Dios hizo. Fíjate, el hombre que yo era antes de conocer a Cristo, ninguno de ustedes hubiera querido ser mi amigo.
Ninguno. Usted no hubiese querido juntarse conmigo. No, ni en tus peores días. Pero yo ahora entiendo que el hombre que yo era antes de Cristo, ese hombre ya no existe. Ya fue destruido. Fue crucificado juntamente con Cristo. Y de nuevo yo te digo, no me preguntes a mí cómo Dios lo hace. Deja que Dios sea Dios, porque yo no tengo idea cómo Él lo hace. Cristo murió hace 2000 años, pero Él me une a la muerte de Cristo. En el otro lado de la cruz, Cristo estaba en el frente, en el otro lado de la cruz. Él me clavó allí a mí, pero cuando hizo eso, me libró del poder del pecado. Me libró de ese maldito viejo hombre que yo era. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oye, los cristianos, nuestro problema es que no entendemos muchas cosas que debemos de entender. No sabemos. ¿Sabían ustedes? This is going to blow your mind. Pero yo lo leí ayer. Por eso no tuve tiempo de ponerlo aquí. Pero la próxima semana, yo te prometo, va a estar en una placa. Que hay 3 tipos de justificación. Escuchaba eso. Y yo pensaba que era una sola. Está la justificación legal. ¿Sí? Dios nos declara justos. Está la justificación espiritual. Dios nos ayuda a ser justos. Ser santo, como Él es santo. Y la justificación práctica. En la práctica, nosotros somos justificados por nuestra forma de vivir. Yo creo que Santiago dijo algo de eso. Hay 3 tipos de justificación. La legal, la espiritual y la práctica. Más sobre esto la semana que viene. Ahora fíjese, desde luego, la justificación más importante es la legal. Cuando Dios declara a un pecador justo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. O sea, Cristo está vivo hoy, ¿cierto? Yo sé que Él murió, pero Él vive hoy. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo, de nuevo, que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya Él no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto al murió, fíjate a lo que Cristo murió. Al pecado murió una vez por todas. Y terminó con el pecado. Mas en cuanto vive, para Dios vive ahora. Para Dios vive. Así también vosotros, dice Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué les parece? Una más, eran 3. Entonces Pablo dice, en base a todo esto que Dios ya hizo, para liberarnos a nosotros del viejo hombre, del poder del pecado y de todo, fíjate, nuestra participación. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos. ¿Ve? Lo que nosotros tenemos que hacer es no dejar que el pecado reine. No vivir de esa forma, como vivíamos antes. Dios nunca se equivoca. Él guió al apóstol Pablo a decir, no reine el pecado en tu vida. Porque yo me imagino que Dios sabía que de vez en cuando el cristiano iba a tropezar, iba a pecar. Pero lo que debemos de hacer es, bueno, si algún día tenemos una caída, lo que tenemos que hacer es no dejar que ese pecado reine como un estilo de vida, que nosotros nos entreguemos a ese pecado.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y que vuestros miembros, y también entregar vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, escuche bien, subraye, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y vuelvo y enfatizo que morir posicionalmente con Cristo no logra eso. No. Morimos de verdad. Morimos al pecado. Murió nuestro viejo hombre. Y Dios aplicó la muerte de Cristo en nuestro caso. Y entonces, por eso cuando Dios dice, sean santos, Él lo dice no como una misión imposible. Él lo dice porque podemos ser santos. Podemos comportarnos así. No. No tenemos que vivir como antes vivíamos, cuando estábamos entregados a todos los deseos de nuestra carne. Nos dio una nueva naturaleza. Fíjate, número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjate, no falta nada, sino que dice Pedro en la segunda epístola, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a esta vida cristiana y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la, de nuevo, concupiscencia. Esos deseos apasionados por cosas que no son buenas. Pero tenemos una nueva naturaleza. Qué bueno. Oye, de nuevo, no te confundas. El cristiano no es un esquizofrénico con dos naturalezas. Yo sé que tú has oído eso por ahí y por allá. A mí me enseñaron eso también. No, el cristiano tiene dos naturalezas. La naturaleza divina y todavía tiene una naturaleza pecaminosa. Pero wait a minute. ¿No leímos anteriormente que ese hombre fue destruido? ¿Tú crees que Dios, queriendo lograr nuestra santidad, nos iba a dejar con la naturaleza del viejo hombre? ¡Qué locura! Eso sería como Dios, antes de que destruyera al viejo hombre, Él dijera, wait, no te mueras todavía, porque yo quiero sacar tu naturaleza y la voy a poner en ahora que va a ser mi hijo. Absurdo pensar así, que el hombre tiene dos naturalezas, pero eso es lo que causa. ¿Tú sabes lo que causa eso? Cristianos volubles, cristianos wishy-washy, que dependen cómo se sienten ese día, si van a andar con su nueva naturaleza o con la naturaleza degenerada de ese viejo hombre. Doble ánimo. Esquizofrénico, podemos usar ese término. No. Dios nos dio una nueva, quitó la vieja y nos dio una nueva. Imagínate el cambio que fuera en nuestra vida. Si todas las mañanas cuando tú despiertes y cuando yo despierto, miraras en el espejo y dijeras, oye, José, tú no eres el mismo hombre que tú eras antes. No. Ni trates de actuar como actuabas antes, porque ya tú no eres ese hombre. Tú tienes una nueva naturaleza, santa, divina. Entonces ahora sale de tu casa y compórtate como lo que tú eres ahora en Cristo. Y no te comportes como el hijo del diablo que tú eras antes. Imagínate el cambio que eso produciría en nuestra vida.
Pero nada de esto funciona, vuelvo y repito, si no lo creemos. Por fe andamos. Tenemos que andar creyendo en lo que Dios hizo. Porque lo que Dios hizo es lo que va a ayudarnos a vivir como Él quiere. Ahora, hizo que su simiente permaneciese en nosotros. Fíjate. Esto tiene que ver con el engendrar de Dios de nosotros. Nos engendró. La nueva persona que tú y yo somos es una persona que fue engendrada por el Dios que es 3 veces santo. Fíjate lo que dice aquí, y Juan lo dice mejor que nadie. Mejor que nadie. Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, y el pecado es infracción de la ley. Ya vimos eso. Y sabéis que Él apareció. Abran los ojitos, mis amados hermanos. Él apareció, dice aquí, para perdonar nuestros pecados. No, come on. Pero eso es lo que la mayoría de los cristianos piensan. No, Cristo vino para perdonar mis pecados. No. No. Cristo perdonó nuestros pecados porque la intención de Él es quitar nuestros pecados. No te digo que nadie se quede igual. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Como tampoco debe haber en nosotros. Todo aquel que permanece en Él, dice Juan, no peca. Ah, pastor, pero wait a minute. Yo peco todos los días. No digas eso porque yo te voy a responder, mal cristiano, wishy-washy. ¿Cómo es eso que tú estás cómodo, como una gallina? Ahí en el pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan no tenía pelos en la lengua. Y Juan sabía mejor que nadie cómo dividir a los que son de los que piensan que son. Fíjate. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo espero que ustedes presten atención porque Juan posiblemente esté mandando a algunos miembros que yo he bautizado y que están en esta iglesia, los está mandando al infierno. Eso es lo que él está diciendo. Si tú puedes vivir pecando y solo vienes a la iglesia el domingo para aparentar que tú eres un hijo de Dios, Juan dice, el problema es tuyo, que tú no lo has visto ni lo has conocido. Porque si tú lo hubieras conocido, no estuvieras viviendo así. Punto y aparte. Ah, ya rompí mi palito. Mi palito. Bueno. Ay, Dios mío. Para el tiempo que me queda en este sermón, este palito me sirve. Ok. ¿Dónde estoy? El que practica el pecado es del diablo. Fíjate qué facilito Juan te lo dice. Tú eres del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo y quitar nuestros pecados. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Puede ser que de vez en cuando, tú sabes, tengas una deslizada, una caída bajo una tentación, pero tú no te vas a quedar allí. No, el que ha nacido de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Te digo que no podemos pecar. Digan amén.
Pero pastor, yo peco todos los días. Bueno, let's go back. Maybe, el problema tuyo, maybe, que tú eres un hijo del diablo. O no eres lo que tú profesas ser. Y si eres nacido de Dios, eres una desgracia de la gracia de Dios. Porque no te estás comportando como Dios espera de ti. Entonces, mis amados hermanos, I like Juan. Él lo dice tan claro. ¿No es cierto? Digan amén, la simiente de Dios permanece en nosotros. Sí. Igual que la simiente nuestra permanece en nuestros hijos. ¿No es cierto? Es por eso que nuestros hijos, hermano Milton, dale gracias a Dios que lo de Brianna salió un poquito más a la mamá y no a ti. Pero si la fuéramos a examinar a esa niña, linda como ella es, nosotros pudiéramos encontrar un poquito de la... Es más 50-50. 50-50 es la equation. La mitad del padre, la mitad de la madre. Nosotros tenemos una simiente de Dios solamente. ¿Ve? Porque Dios no tuvo madre. Yo me asombré esta semana. Se los voy a traer en otro sermón. Ya no queda tiempo. I mean, my goodness. Pero mira, ¿tú sabes lo que dijo el Papa Francisco el otro día? Que los cristianos debemos de dejar de creer, I'm paraphrasing, los cristianos debemos de dejar de creer en un Dios trino y comenzar a creer en un Dios cuadrúpedo, un Dios en 4 personas. Porque según el Papa Francisco, está Dios, está María, está el Hijo y está el Espíritu Santo. So he's 4. Con esa idea, no obstante, él también ha sido citado diciendo que los cristianos necesitan a María más que a Jesús. Yeah, he said that. Está en YouTube. Google it, como dicen los americanos. Busca YouTube, Papa Francisco. Necesitamos a María más que a Jesús. Ese mismo Papa, oye, este Papa me deja a mí, no me deja tiempo para continuar mi sermón, porque él dice tantas barbaridades que hasta los católicos están al cogerlo por el cuello. Él dijo el otro día que tener una relación con Jesucristo es peligroso. Como tú lo viste, hermana. Tener una relación con Jesucristo es algo peligroso. Yeah. Ten cuidado. Porque te pudieras convertir en un protestante. Y él considera eso peligroso. Será peligroso para la iglesia. Pero no para el creyente. Anyway, ¿dónde estoy? Nos dio, mi ranita casi no me dan tiempo ni para predicar. Nos dio el Espíritu de Cristo. Fíjate. Eso tiene mucho, este pasaje tiene mucho. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ve? El capítulo anterior, ahí es donde Pablo demuestra la lucha que él antes tenía con el pecado, que él tenía deseo de hacer lo que la ley decía, pero encontraba otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¡Ay, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Termina diciendo, gracias sean a Dios por Jesucristo, porque Él nos libró. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora dime que tú eres un esclavo del pecado todavía. Y yo, de nuevo, voy a tener que insultarte y decirte
que si eso es una realidad es porque tú eres un mal cristiano, un cristiano ignorante, un cristiano que no sabe nada de lo que debe saber. Pero bueno, porque lo que era imposible para la ley, hay tantos cristianos hoy en día que piensan que ellos van a encontrar la santidad en la ley de Dios. Pero fíjate lo que Pablo dijo aquí, porque lo que era imposible para la ley, es por eso que tantos cristianos se están convirtiendo primero en cristianos mesiánicos, pero yo tengo dos amigos que empezaron siendo cristianos mesiánicos y ahora son judíos completamente. Go figure. Yo no lo entiendo. Un amigo que estudió conmigo en el seminario, hoy anda como judío. Yeah. Bueno, anyway. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso fue lo que Cristo logró. Condenó el pecado en su carne para que la justicia de la ley se pudiera cumplir en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, los incrédulos, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, please, stop. Tratando de obligar a tus hijos a ser cristianos cuando no lo son. ¿Cuántas madres me han dicho? No, pastor, mi hijo está apartado. ¿Apartado? ¿Cómo? Sí, él está apartado, pero él conoce el Evangelio. Sí, él lo conoce. Aquí, pero nunca entró aquí. Por eso está apartado. Pero tú como mamá, te cuesta demasiado. María diría que yo pienso así porque yo nunca he parido. No, ni voy a parir tampoco. Pero a las madres cristianas les cuesta demasiado venir al pastor y decirle, pastor, ore por mi hijo, porque mi hijo es un hijo del diablo, pastor. Él está en rumbo al infierno. Oh, no. Mi corazón de madre no me permite ver la realidad. Mas vosotros, los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, nananina, decía Tres Patines. De eso nada. No eres. No te engañes. No engañes a tus padres. Caramba, un día yo me llené de valor que no tengo usualmente. Y yo sabía que había unos cuantos jóvenes aquí que estaban con nosotros, pero parecía que no eran de nosotros. Y yo dije ese día, la vida cristiana es solo para aquellos que la quieren, no es para más nadie. Ese mismo domingo, 2 jóvenes de esta iglesia fueron a la casa y dijeron, papi, ¿tú oíste lo que el pastor dijo? Él tiene razón, yo no lo quiero, chico. Así que no me obligues más a ir a la iglesia, porque yo no estoy interesado en eso. Y se fueron y no regresaron. ¡Gloria a Dios! Me iban a dañar todos los otros.
¿Tú nunca has oído que una manzana podrida, una fruta podrida, daña a todas las demás? Así que yo me alegro que esos dos sinvergüenza se fueron. Y el resto de la iglesia debe estar contenta también. Digan amén, hermano. De vez en cuando yo tengo que limpiar. Ok, este es el último. Las cosas que Dios hace para lograr que nosotros seamos obedientes. Ahora, yo sé que muchos cristianos piensan, no importa lo que yo haga porque ya yo soy perdonado, ya el pastor Pereda me bautizó. Es así que no importa lo que yo hago. ¿Cómo que? ¿Que no importa lo que tú haces? Maybe a ti te gusta vivir así. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que Él recibe por hijo, la disciplina del Señor. Oh, listen, mis amados hermanos. Dios va a lograr que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad. A las buenas o a la brava. Escoge tú la forma que tú quieres vivir tu vida cristiana. A las buenas o a la brava. Lee el pasaje ese que está en Hebreos capítulo 10. Si pecáramos voluntariamente después que hemos recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, olvídate. Nada que tú vayas a poderle ofrecer a Dios para que te perdone, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. La ley de Moisés dice, por el testimonio de 2 o 3 muere, algo así dice, ayúdenme. Ya yo no tengo memoria. Sí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque si el que viola la ley de Moisés recibía el castigo de muerte, ¿cuánto más merecerá un cristiano que pisoteare la sangre del hijo? Es cosa suegra. Con Dios no se juega. Y si tú eres un hijo de Dios, tienes que comportarte como tal. Amén. Muy bien, Gerardo, ya yo hablé demasiado. Sí, no, el año que viene las renitas no me van a dejar predicar at all.